Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar algunos ejemplos relacionados con los conceptos que nosotros presentamos en los videos pasados. El primer ejemplo corresponde a el sonido y la percepción humana. Los sonidos más débiles que el ser humano puede escuchar a una frecuencia de 1000 Hz corresponden a una intensidad de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado aproximadamente. Esto es conocido como el umbral auditivo. Los sonidos más altos que puede tolerar el oído en esta frecuencia corresponden a una intensidad de 1 watt por metro cuadrado. Y bueno, esto es conocido como el umbral del dolor, ya que es doloroso escuchar sonidos así de fuertes, ¿no? Entonces, nos dice, determine la amplitud de la presión y la amplitud del desplazamiento asociado a esos límites. Bien, sabemos que la velocidad del sonido en el aire es cerca de 343 metros por segundo, esto es en promedio bajo ciertas condiciones, y su densidad suele ser de 1.2 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Esto obviamente varía en cada localización y de varios otros factores como la humedad, por ejemplo. Así que tomamos esta densidad promedio. Nosotros sabemos que la intensidad es el cambio de presión máximo elevado al cuadrado entre dos veces la densidad por la velocidad del sonido en el gas bajo esas condiciones. Entonces, dado que nos interesa el cambio máximo de presión, la amplitud máxima de presión, esto va a ser igual, y nosotros la despejamos de esta igualdad, a la raíz de dos veces la intensidad por la densidad por la velocidad del sonido. Bien, entonces todos estos datos ya los conocemos, así que todo lo que hacemos es sustituirlo y calcular la raíz cuadrada, con lo cual obtenemos que para el umbral del sonido, es decir, los sonidos más débiles que podemos percibir, tienen una amplitud de presión de 2.87 por 10 a la menos 5 newtons por metro cuadrado. Bien, el desplazamiento asociado a este límite, bueno, lo podemos calcular de esta manera. Nosotros sabemos que la amplitud máxima de la presión es el módulo de volumen por la amplitud máxima de la frecuencia por capa, ¿sí? Esto es la densidad por la velocidad al cuadrado por la amplitud máxima de oscilación por omega entre la velocidad del sonido. Y bueno, nosotros sabemos que esto a su vez es igual a la densidad por la velocidad por omega por la amplitud máxima de las oscilaciones. Bien, ahora, entonces nosotros podemos despejar de aquí la amplitud máxima o la amplitud del desplazamiento, que es el dato que nos interesa, es la segunda parte de esta pregunta. Bien, entonces esto es la amplitud de la presión entre la densidad por la velocidad por la frecuencia, ¿sí? Bien, nosotros sustituimos estos valores, noten ustedes que aquí los tenemos propuestos en el problema. Únicamente habría que multiplicar 2pi por los hertz que proporciona nuestro enunciado del problema y obtenemos que para el umbral de audición esto es igual a 1.11 por 10 a la menos 11 metros. Esta es la amplitud de desplazamiento. Ahora, si nos vamos al caso opuesto, que sería el umbral de dolor, nos vamos a los niveles máximos que proporciona nuestro enunciado del problema. Entonces, vamos a repetir las cuentas, pero noten ustedes que la intensidad va a cambiar. En lugar de 1 por 10 a la menos 12, vamos a poner una intensidad de 1 watt por metro cúbico. Bien, entonces la amplitud de la presión en este caso, en el umbral de dolor, es de 28.7 newtons
sobre metro al cuadrado. Ahora, si nosotros queremos calcular la amplitud, repetimos las cuentas que hicimos en el caso pasado, pero obviamente vamos a usar la amplitud de la presión máxima como 28.7 en este caso. Bien, ok, entonces al sustituir una vez más los datos, noten que es muy similar en estos casos, nada más que aquí estoy cambiando el dato de la amplitud de la presión máxima. Vamos a obtener que el desplazamiento asociado máximo es de 1.11 por 10 a la menos 5 en este caso. ¿De acuerdo? Ok, noten la diferencia en escalas. Ahora, el siguiente problema es interesante y muy útil, sobre todo cuando se están diseñando lugares como auditorios y necesitamos saber dónde colocar bocinas o amplificadores para tener consistencia en el sonido de este lugar. Entonces, un punto de origen emite ondas de sonido con un poder de salida promedio de 80 watts. Bien, encuentre la intensidad a 3 metros del origen. Bien, entonces nosotros queremos saber cuál es la intensidad alejándonos 3 metros de este punto de origen, ¿no? Ok, entonces nosotros sabemos que la intensidad es el poder promedio entre el área, la superficie de área, pero en este caso, como estamos en 3 dimensiones, es una esfera, así que todo lo que hay que hacer aquí es sustituir A por la fórmula de el área de la superficie de la esfera. Bien, así que vamos a dividir los 80 watts y nos interesa la superficie de una esfera cuyo radio al origen es de 3 metros, ¿sí? Y bien, con esto obtenemos, haciendo las cuentas, vamos a obtener que esto es igual a 0.707 watts por metro cuadrado. Ahora, en el siguiente ejemplo dice, encuentra la distancia a la que la intensidad del sonido es 1 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, a esta distancia posiblemente nosotros necesitamos agregar otro punto de origen para tener una intensidad consistente en este espacio. Bien, entonces para dar respuesta a este problema, todo lo que tenemos que hacer es despejar el radio de nuestra esfera, ¿sí? Aprovechando que ya tenemos esta igualdad para la intensidad. Entonces, despejando el radio, esta es una operación algebraica muy sencilla, vamos a tener que el radio es igual a la raíz cuadrada del poder promedio entre 4pi por la intensidad, ¿sí? Datos que nosotros conocemos. Entonces, para seguir, todo lo que tenemos que hacer es sustituir los valores que nosotros ya tenemos. Si nos interesa una intensidad de 1 por 10 a la menos 8. Entonces es la raíz cuadrada de 80 watts entre 4pi por 1 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado. Con lo cual nosotros obtenemos que la distancia es de 2.52 por 10 a la 4 metros, bastante alejado. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.